O en una parte donde quieren evaluar lo cognitivo, donde se busca evaluar la parte cognitiva, más no se debe evaluar lo que piensa el estudiante. Sí. Grupo 4, ya le damos la palabra. Listo, grupo 4. Dos cositas. Primero, pues solicitarles que me aclararan un poco el diseño del sistema de evaluación. Pronto por el tiempo no se pudo. Y cómo fue la correspondencia que, pues, en ese diseño, cómo hicieron la correspondencia entre lo que la institución planea en el sistema de evaluación y lo que viene de la unidad didáctica. ¿Sí? Esa correspondencia, ¿cómo lo hicieron? Y otra cosita es, ¿qué actividades ustedes consideraban pertinentes adicionar a la planeación global de la unidad después de esta actividad? ¿Sí? Gracias. Hay una parte donde ellos están relacionando los porcentajes y entonces dice que le van a asignar junto con el diario del profesor y el diario del estudiante una equivalencia del 10%. Sí, señor. Entonces, de hecho hay otro grupo en el cual también se valora el diario del profesor. Yo tengo, digamos, como que una inquietud ahí en el sentido en qué medida las observaciones que el profesor realiza y que registra en el diario del profesor en torno a los aspectos cognitivos y afectivos, cómo se puede evaluar si es una valoración, primero que todo, en torno a los aspectos grupales y cómo puede influir esos aspectos grupales en la nota específica de cada estudiante, dado que es información del profesor. Entonces, que me aclarara un poquito de cómo interviene ese diario, la información que arroja el diario del profesor para la valoración final en la evaluación de la unidad didáctica. Ok, ¿algo más, grupo 4? Listo, grupo 1. Un minutillo, ya le damos la palabra. Listo, Salvador. Listo. Bueno, aprovechando que está la diapositiva ahí en esa parte, los 4 aspectos que se encuentran en la primera columna, los 4 aspectos en azul, en la columna azul, son los que corresponden al CIE de la institución. A cada uno de esos aspectos se le tiene asignado un valor porcentual de la nota total del periodo, ¿cierto? Ese es el de la institución. Entonces, desde el trabajo que estamos haciendo en el grupo, el análisis que hemos hecho, como en la parte, el aspecto personal, se evalúa o se da una nota, una valoración personal. El estudiante se da su propia valoración a partir de unos criterios que están preestablecidos por el docente o por la asignatura o a nivel general en la institución, dependiendo de qué asignatura estemos hablando. Y esos parámetros, el estudiante dice, bueno, yo fui puntual, entonces con relación a esa puntualidad que yo tuve me puedo colocar tantas notas. Yo cumplí con mis trabajos, yo hice o sea, el cumplimiento que el estudiante hizo con trabajos, tareas, participación en clase, integración con los compañeros, todo eso es lo que se evalúa en la parte personal. Desde el CIDE, nosotros lo relacionamos con el diario del estudiante, porque con el diario del estudiante es él mismo el que ve su proceso de formación y logra ver si realmente de los conceptos o de lo que nosotros queremos que el estudiante va aprendiendo en cada uno de los pasos que va dando en el desarrollo de la tarea, en cada criterio de logro, si él desde su propia perspectiva dice, sí lo logré, no lo logré. Y luego le damos como una conversión, una valoración numérica. Lo mismo pasa con la parte social. Se parte de unos criterios preestablecidos donde esa nota o ese valor numérico que se obtiene para un 10% se da a partir de la observación de el docente, los compañeros y el profesor. O sea, esos 3 aspectos se tienen en cuenta y a partir de esos 3 aspectos se llega a un consenso de una representación numérica de ese 10% de la nota. Entonces nosotros lo relacionamos también con el diario del profesor porque es la observación del profesor a un estudiante o a todo el grupo del estudiante. Más específicamente a todo el grupo de los estudiantes que van a trabajar la unidad didáctica. Esa fue más o menos la relación, pero lo colocamos así. En el transcurso del desarrollo de la unidad didáctica, desde la presentación hasta donde está organizada la parte final, está abarcado todo el periodo. Entonces, nos coincide exactamente las fechas con la prueba final, colocarla como prueba institucional, haciéndole unas modificaciones, porque ya no van a ser preguntas
cerradas A, B, C, D, sino va a ser la prueba, el examen, que fue uno de los ejemplos que presentó el profesor Salvador en la exposición. Con respecto al CIE, pues es lo mismo, vemos que se relaciona uno a uno cada aspecto de la institución, de los requerimientos institucionales con respecto a lo de la evaluación, teniendo en cuenta los instrumentos de MAT, ¿sí? Nosotros relacionamos, digamos, académico con tareas, y lo que les decía en la presentación es que esos diarios del estudiante y del profesor, en el siguiente módulo, el profesor Pedro nos aclaraba que de ahí va a salir esa valoración a partir de introducir los datos que obtenemos de cada diario. Y recordando pues que en los diarios, tanto del estudiante como del profesor, hay una parte cognitiva y una parte afectiva, y por eso en esa parte social y personal, digamos que se ven involucrados. ¿Listo? Obviamente en la parte social, en el aula se trabajan las dos cosas. O sea, no solamente lo convivencial en la parte social, sino también lo cognitivo, el proceso. Sí, no sé si se acuerdan de pronto el matematógrafo, que hace relación en las columnas, ejemplo, cómo se sintió con la tarea, ¿sí? Respecto a esa parte más afectiva del estudiante. Y la otra parte que nos dicen es con respecto a la sesión de cierre, que Rolando nos habla de la sesión de cierre. Sí, Digamos, esa parte general pues se enfoca aquí con respecto a que las tareas de aprendizaje se mantienen en las mismas sesiones que se plantearon en sesiones anteriores, o sea, lo que se presentó en sesiones anteriores. Lo único que aparece nuevo en la última sesión, que es con respecto a qué, pues a las actividades de cierre, ¿sí? Aclarar que en la encuesta se colocan unas preguntas, digamos que a modo general, en los diferentes aspectos como del profesor, como del estudiante, los recursos, material, pero de ellas se desligan varias preguntas también que son muy concretas frente a lo que se quiere de la parte afectiva que tuvo el estudiante con la actividad, con la unidad didáctica, y también su parte pues cognitiva, si aportó o no aportó para ellos. No sé, Pero con relación a otra parte, es que se programó para aquellos que tienen un desempeño bajo unas actividades en las cuales se les da unos links para que ellos tienen posibilidades de mirar otros aspectos de diferente manera, y se les coloca unas preguntas para que podamos analizarlas con ellos y sacamos, eso sería una sesión final para superar los que desempeños bajos, que de pronto sea lo que me estaba refiriendo. creo que no era Y la tarea. a la tarea de bacteriología. En esta que nos enfocamos a que ellos tienen esa tabla de valores, ¿sí? Y a partir de un estudio bacteriológico de un cultivo, ellos, digamos, la bacterióloga obtiene estos resultados, y se aclara que si se mantiene como tal esa progresión en día a día, cómo poder llegar a generalizar esa situación y que pueda justificarlo. O sea, aquí el estudiante puede continuar llenando una tabla para mantener la misma representación, o puede irse a otro sistema de representación. El ideal es que, como les decía, estas del objetivo 2, que haga traducciones entre diferentes sistemas de representación, y a su vez que logre llegar a esa representación simbólica para poder llegar a justificar esa situación. Creo que no es nada más. Pasamos al grupo número 2. Bueno, en la diapositiva 7 creo. Bueno, mientras tanto, creo que allí nos habla de una distinción de ese tipo de funciones que proponen en la situación en relación a que si son pares o impares. Creo no tener mucho conocimiento en relación a este tipo de funciones, pero supongo que todas las funciones que son de la forma K sobre X se comportan de una forma impar. Entonces, ¿a qué se deriva? Pues que cuestiona el estudiante qué tipo de propiedades, qué
¿Qué aspectos del tema matemático están evaluando ahí que se alcanzó con las tareas de aprendizaje de tal forma que le cuestionen sobre si la función K sobre X es par o impar? Sí. ¿Qué me van a aplicar por ellos? En la diapositiva donde está la rúbrica del profesor, donde, bueno, no, ahí. Entonces, en el nivel alto, dicen que los estudiantes pueden incurrir en errores que no le permiten llegar hasta el final, pero entonces ahí, pues no hay una descripción de los errores, entonces quisiera saber esos errores a qué hacen referencia de acuerdo al examen final. En nivel alto, básicamente. Respecto a que la función sea par o impar, y pues obviamente desde que la asíntota no sea diagonal, creo que esa situación no va a cambiar. Y bueno, ya lo demás lo dijo Guillermo. Me hacía una pregunta y es, ¿qué papel juega o qué papel jugó el Cricut Logo y todo este aspecto de programación que ellos trabajaron durante toda la unidad didáctica y que de pronto no se está reflejando en la evaluación? De la diapositiva 4, en cuanto a eso, pues yo mira, me hacía la pregunta de qué problema es el que está resolviendo. Por otro lado, veía mucha cantidad de diapositivas, 32 diapositivas, pues yo de pronto sugiero reducir un poquito más y como ser un poquito más de específico. Veo que hay muchos temas, por ejemplo, lo de función impar, lo de asíntotas, como que, digamos, no se permite enfocarse bien en la parte que se quiere trabajar, que es lo de la función inversa, ¿cierto? También veo como una clase de física. Veo que, digamos, se va mucho hacia el concepto de física y el análisis de la función inversa como que queda un poquito rezagada. ¿Sí? Entonces yo veo que ellos hacen énfasis, por ejemplo, en lo que tiene que ver con algunos conceptos físicos, pero desde el punto de la matemática veo que queda un poquito como desfasado. ¿Sí? Grupo 6. Tiene que ver con la diapositiva número 6, en donde aparece una situación del objetivo número 2. Correcto. Creo que en esta, la compañera expositora comentaba que al estudiante se le está pidiendo que realice todo un análisis de la situación. ¿Sí? El realizar el análisis de la situación probablemente no nos lleva al objetivo fundamental o a lo que quiere el objetivo en este caso, que es hallar soluciones a problemas relacionados con la razón. La situación es que en el momento de redactar o plantear actividades o tareas para evaluar un objetivo, debemos ser específicos. Obviamente, probablemente para encontrar una solución tenga que realizar el estudiante un análisis, pero probablemente se pierde tiempo cuando se le pide al estudiante que haga todo un análisis y cuando finalmente yo lo que quiero es que él encuentre la solución. Entonces, no sé si en ese sentido de pronto se pueda replantear lo que se pide en la situación. Ahora, en la diapositiva número 10, habla, creo, del objetivo número 3, si es la 10. Bueno, en alguna, no es esta propiamente, pero en una en la cual se muestra la rúbrica de evaluación, aparecen algunos criterios. Dice: el estudiante activa todos los criterios previstos.
me parece que en cuestión de presentación sería más valioso si se mostrara uno o dos o tres criterios de logro, en lugar de pronto de decir, se activan todos los criterios, pues queda la persona o el lector como, bueno, ¿y cuáles son todos los criterios? ¿Sí? Entonces, de pronto, al mencionar esa parte, al igual que los errores, ser específico en qué error podría incurrir el estudiante para estar clasificado en el, o valorarse con nivel superior o alto. Esas dos. La rúbrica las rúbricas del objetivo, que en los desempeños nos hacen una relación con respecto a las tareas, a la tarea específica, o sea, lo que está haciendo, y según lo que se interpretó en la presentación de la profe, es que por la rúbrica va a aplicarse a cada tarea, ¿sí? No se especifica cómo va a ser ese proceso o qué metodología se va a implementar, y hacia allá voy, porque si dice en la rúbrica que relaciona la tarea, el objetivo relaciona conjuntos de tareas. Entonces, ¿qué puede ocurrir ahí? Que puede crear digamos, si voy a trabajar por tarea, puede crear que hay tareas que activan algunos criterios y otros no se activen. Entonces, ¿cómo planean o relacionan esas situaciones al determinar cuando dicen tarea? ¿Sí? Con relación a, creo que la diapositiva 33, me parece, para que era que aparece diario global. Sí sería bueno que pues, nos aclararan qué quiere decir con la palabra diario global en la parte superior, tabla 5, diario global de la unidad didáctica. Entonces no entendía, no, en tabla 5, diseño global de la unidad. Entonces por ahí hablaban de diario, lo mencioné. En el nombre de la tabla, arriba en el nombre de la tabla 5. Ahí. Listo. Bueno, era eso. Y lo otro era en las gráficas, pues yo veo que estamos trabajando la función inversa, pero desafortunadamente solamente ubican dentro de los que se dan, las gráficas, se dan solamente los ejes positivos. ¿Por qué no se dan los otros? O sea, ¿por qué elegimos solamente una parte y no la otra? Pues el muchacho, hemos trabajado ambas gráficas porque solamente trabajamos la parte de los ejes positivos. Lo otro, con relación a la parte de una de las tareas que proponían, hablan de la presión, fuerza sobre área, pero entonces ahí no están especificando cuál de esas variables va a tener como en cuenta y cuál va a ser constante. Porque pues si vamos a hablar, ahí todas serían variables. La fuerza puede ser variable, el área puede ser variable, pero con relación al planteamiento del muchacho, cómo va a establecer él que es una fuerza inversa y que una de esas va a permanecer constante. Entonces sí sería que nos aclararan esa parte. Es una pregunta con relación a los errores que se le asigna a cada uno de los criterios en los desempeños. Entonces aparece el primero que no presenta ningún error cuando es superior, ¿cierto? Después nos aparece en un listado más o menos de 4 o 5 errores que revisándolos en la tabla, hay en el anterior. Ahí tenemos 4 errores o 4 posibles errores en los que pueden incurrir el estudiante. No sé si el estudiante le incurre en tanta cantidad de errores o si es uno solo de esos 4 o solo uno de esos 4. Por ejemplo, los primeros están. Y lo mismo pasa para básico. En básico ya aparece solamente un error. Y en bajo aparece solamente 2 errores por separado. Entonces no sé qué tan amplios son esos errores para que incurrir en uno solo el estudiante quede en básico, pero si puede incurrir en 4 puede llegar a alto. Así es como para esa aclaración. Bueno, entonces es que el objetivo número 2 trata sobre el análisis, pero de las características de la función racional de este tipo, no de la solución de problemas.
para la solución de problemas o la aplicación es el objetivo 3. Entonces, por eso aquí les decíamos que analizar. Perdón, aclaramos. Lo que pasa es que hay como unas fases ahí. Una es en la que el chico pues da solución al problema, pero también como enfocado hacia ciertos aspectos. El del 2 es hacia las características, si es par o impar, asíntotas, crecimiento, continuidad, ¿cierto? Bien, entonces está como, o sea, sí resuelve la situación, que es muy importante, pero también como enfocado hacia esos aspectos que queremos en el objetivo, que son las características. En cuanto a que tengan las tareas diferentes contenidos, pues creo que es una función muy bonita que permite, digamos, involucrar diferentes contextos, como el personal, el científico, bueno, diferentes contextos. A pesar de su sencillez, es una función muy interesante en eso. En el objetivo 3, aparte de que el niño resuelve el problema, también valora los resultados obtenidos. Entonces, obtuvo una solución, pero bueno, ¿qué tan veraces son esos resultados? Yo puedo asignar valores positivos, lo que decía el profe, ¿por qué la gráfica solo tiene la parte positiva y por qué no el otro aspecto? Que sí, es como el sazoncito del objetivo 3. Aparte de que él resuelva el problema, él va a analizar una serie de situaciones o inquietudes que le permiten valorar los resultados obtenidos. Entonces los contextos son variados, pues sí tenemos contextos relacionados a la física, pero pues son muy variados y es una función que permite eso. Nos hicieron una pregunta con respecto a lo de GeoGebra y Cricket-Log. Como el motivo del examen pues es un poquito más ya puntual y pues no sé, digamos está diseñado para 120 minutos, entonces nuestra tutora nos hacía la sugerencia que de pronto pues como ya los niños habían trabajado esos aspectos en las tareas, entonces por cuestión de tiempo, digámoslo así, pues que tratáramos más de hacer otro tipo de preguntas que también son muy importantes para lo que nosotros pretendemos. Y pues qué papel juegan, muy importante. Hemos hecho un esfuerzo muy grande pues tratando de que nos aprobaran las tareas, porque eso juega un papel en la motivación. Nosotros queremos motivar a los niños, hay mucha desmotivación hacia la parte matemática, entonces a través de GeoGebra, a través de las tablets, a través de los robots, conectar o tratar de cautivar un poco, de crear como esa motivación en los niños. Entonces eso juega un papel motivacional. No sé, en la rúbrica que nos preguntaban sobre lo que era sobre el desempeño superior, entonces ahí pues no escribimos todos los criterios de logro que activa esa tarea porque pues nos queda muy extenso realmente, pero pues los criterios ya los hemos venido trabajando y están en el documento del DROPS si desean de pronto hacer la consulta. Igual en el nivel alto hemos colocado, por ejemplo, que el estudiante puede activar todos los criterios de logro y puede incurrir en algunos errores, ¿sí? Y esos errores no le permiten al estudiante terminar satisfactoriamente la tarea. Entonces, no sé, Alvarito, si tienes ahí el error. Creo que hace parte también de un comentario del colega que decía, bueno, la paridad es como para esta función específica que es impar, digámoslo así, ¿correcto? Entonces, si bien, por ejemplo, el niño puede decir que la función, o determinar que la función es par, por decir algo, pues es algo que de pronto no va a impedir que continúe el desarrollo de la tarea, ¿sí? Entonces, sí aparecen unos errores, pero digamos, consideramos que pues el niño puede continuar, ¿sí? Entonces, por eso. No sé si de pronto acá en lo de básico
hay otros errores asociados. No sé si en la parte de la fila de la tabla, de pronto no nos muestra sino uno, pero evidentemente pues sí tenemos más errores asociados. Tenemos el error 3 hace referencia a que determina si la función es par o impar. El error 4 que identifica solamente la asíntota vertical o horizontal. Entonces eso no le obstruye, tiene alguna deficiencia, pero pues no le permite terminar satisfactoriamente la tarea. El error 9 hace referencia a que identifica la función solamente como f de x igual a k sobre x, desconociendo de pronto otras formas de expresarlo, como x por f de x es igual a k, pero pues igual reconoce la función. Pero digamos que en resumen, para avanzar es uno de esos cuatro, no los Uno. cuatro. Sí, puede incurrir en uno de esos cuatro, o los cuatro. ¿Sí? De pronto hace falta... No sé qué otra pregunta. Pues la idea de colocar varios contextos es precisamente, yo pienso que la física va muy ligada a la matemática y normalmente le presentamos a los estudiantes casos matemáticos y ellos creen que eso solamente lo van a emplear en matemáticas porque tome la ecuación, reemplace. Hemos querido por eso vincular a contextos para que él sienta que la matemática es útil en diferentes campos. Los niños a veces le hacen la pregunta, es una pregunta muy común: profe, ¿y esto para qué me sirve? Nosotros le estamos mostrando con una situación bien aterrizada una utilidad, entonces eso también puede jugar en la motivación de los niños. Oiga, esto me sirve para esta parte, o lo que estoy viendo acá con la profe de física, y hay como una transversalidad. Y además que en este nivel pues ellos ya están manejando la parte de física, entonces pues motivante de pronto encontrar la relación, la interdisciplinaridad entre varios campos. Listo, vamos con el grupo número 3. Diapositiva 5. Ajá. Ellos tienen ahí asignados unos porcentajes a cada uno de los niveles de logro, entonces quisiera saber esos porcentajes a qué hacen referencia. Normalmente cuando nosotros poníamos porcentajes era porque estábamos evaluando el grupo de estudiantes y decíamos que un tanto por ciento, pero aquí esta rúbrica es para evaluar pues de manera individual el examen. Entonces quisiera saber cómo van a mirar esos porcentajes o a qué hacen referencia. No. Sí, señor. Es una pregunta muy concreta en el sentido del examen y su diseño. Ellos nos dicen que en una de las preguntas van a utilizar el GeoGebra y entonces se devuelve la pregunta. ¿Qué sentido tiene utilizar digamos una aplicación, ¿sí?, tecnológica para una sola pregunta de toda una evaluación final? Si en el objetivo está, si el ideal de la evaluación final es determinar qué sentido, qué relación tienen las tareas con respecto a, o qué aportan, o cómo puedo evaluar ese objetivo con respecto a esas tareas. Sí, eso es lo que queremos que en cada tarea de evaluación. Entonces, si coloco el GeoGebra, ¿es un instrumento que me está colaborando para el cumplimiento del objetivo? Esa es como la pregunta. Es relacionada también con esa misma pregunta y era en la diapositiva creo que 4 establecen que van a utilizar el GeoGebra. Y en la diapositiva 8, cuando hablan sobre el anterior, ahí dice aspectos a evaluar, entonces es una evaluación escrita de la unidad. O sea, veo que van a evaluar la parte escrita, pero
con relación a esa parte, lo van a evaluar también desde el punto de vista informático, digámoslo así, y con relación a la rúbrica de evaluación, si está más adelante. Pues me surgían era la misma que la mayoría de veces tenemos, y es con relación a los errores. Los siguientes errores, pero de pronto si esto fuera sido importante agregar cuáles de esos tipos de errores hicieron el listado, pero de pronto alguno, de pronto no lo vi específico. Eso era lo En el básico dice ocurren más de y en el bajo no dice en cuál. Sí. Sí. Más de la mitad. Gracias. A mí sí, ya tengo dudas, digamos, sobre la función de lo que es del diario del profesor, que veo que a veces se asume como una libreta de calificaciones. Yo pienso que lo que uno debe ir consignando en el diario del profesor son inquietudes y son ajustes que de pronto debe hacer relacionada con la tarea que se esté desarrollando. Digamos también con la diapositiva 9, que tiene que ver con la encuesta, me parece que toca... ¿Aló? No se ha iniciado. ¿Cuál es la contraseña? No sé qué había ahí en la diapositiva 11, solo anoté la pregunta. ¿Listo? Entonces, digamos que también en la diapositiva número 9 relacionada con la encuesta, sí, entonces relacionada con la encuesta, me parece que, digamos, falta como establecerle un objetivo a esa encuesta para poder saber cuáles son las variables que nosotros vamos a trabajar con las preguntas. Y en ese sentido se me hace que las preguntas son muy subjetivas, le estamos como preguntando mucho de cómo se sintió el niño, estamos mirando solamente como la parte de bienestar de él, pero sin embargo no hay preguntas concretas enfocadas, digamos, con el desarrollo de la unidad didáctica. Y en la número 11, no, eso está bien. Muchas gracias. Sí. Está bien. La pregunta que tengo, primero aclaro, pues desde qué punto de vista la planteaba antes, pues a partir del contexto del colegio donde estoy, pues quisiera preguntar, tanto el contexto no es el mismo, pero quisiera preguntar con ustedes cómo tienen planeado compartir el sistema de calificación, ¿sí? Para aquellos estudiantes que tienen el desempeño, no alcanzan el desempeño básico. ¿Por qué la pregunta? Porque, digamos, en el colegio, si
al estudiante tú le cambias la forma de evaluar, ¿sí? Para un periodo, y no es claro con ellos, con los papás, pues trae dificultades si un estudiante al final no alcanza. Entonces el muchacho puede decir cosas como, por ejemplo, no, es que simplemente me cambiaron las reglas del juego, no lo tenía claro. Entonces, sí, ¿cómo tienen pensado? Pues pensando en que los estudiantes pues, del grupo 3 son de menor edad, si lo van a compartir con los padres de familia, lo van a consignar en un cuaderno, lo van a entregar, ¿cómo van a socializar ese sistema de calificación de la unidad? Sí, sí. Sí, es una duda que me surge a partir de la presentación que realiza el grupo, y es que cuando ellos establecen en la rúbrica los diferentes niveles, aparece en el nivel superior que los estudiantes incurren en un error. Me parece importante hacer la reflexión en relación con este tema porque, pues efectivamente, es diferente que un estudiante esté ubicado a nivel superior con una nota de 9, del 90%, que supongo yo que, pues respondiendo a la pregunta de la profesora Lenny, se hace referencia a una nota, a que un estudiante esté en un nivel superior a un 100%. Uno podría pensar que efectivamente, y es como todos planteamos o pensamos el planteamiento de estas rúbricas, que efectivamente si el estudiante se encuentra en un nivel superior es porque activó los criterios de logros más relevantes en la unidad con el desarrollo de las tareas y con la evaluación. Pero en este caso pues también valdría la pena hacer la reflexión en torno a este tema, y es en qué medida cuando un estudiante incurre en errores puede estar categorizado en ese nivel superior, el nivel más alto. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a el tema de GeoGebra, nosotros habíamos contemplado inicialmente 2 puntos en la evaluación. Hicimos una inducción sobre el manejo de esas tablets y vimos que la participación era bastante buena, y no quisimos dejar las tablets y toda la riqueza que ellas nos brindan como algo motivacional, sino quisimos ir más allá y de pronto ser un poquito, generar un poquito más de experiencia significativa en este sentido. Al mirar nosotros los lineamientos de PISA, que los veíamos nosotros el año pasado, y veíamos que los estudiantes en ese tipo de pruebas pueden manejar algunos elementos tecnológicos. Si bien no se hace, o tengo el desconocimiento porque nunca he presenciado eso, pero está contemplado. Entonces quisimos decir, venga, proporcionémosles una situación diferente aun cuando estemos evaluando, para facilitarle un proceso que es terminar la gráfica de una función exponencial. También hacíamos énfasis en que ellos van a determinar y conocen el comportamiento general de una función exponencial, pero los pormenores vamos a ver más adelante. Entonces, para no entrar en esos pormenores y no llevarnos más tiempo haciendo una preparación del tema en algo que se puede contemplar de otra manera, entonces decidimos hacerlo mediante las tablets. ¿Qué tanto tiempo pueda quitar eso? Quita mucho menos tiempo de lo que es hacer la tabla, coger con la calculadora y hacer los reemplazos y todo ese tipo de cosas. Entonces, en cuanto a tiempo, el asunto nos va a ayudar. Perdón. Listo. En cuanto al uso también de GeoGebra frente al examen, sí nos permite cumplir con el objetivo 3. Dice, representar en forma gráfica situaciones financieras mediante GeoGebra que permitan establecer la relación existente entre la función exponencial mediante creciente acotada y la ecuación de interés compuesto. Sí está presente en esa parte el aplicativo. Porcentajes. Con los porcentajes con el 100. Ok. En cuanto al porcentaje, en la diapositiva, la que está ahí precisamente, estamos precisamente relacionados ese porcentaje con la calificación del SIG, ¿cierto? Entonces, está directamente relacionado, que si un muchacho llega entre 90 a 100, de 90 a 100 es también su calificación a 90, 9 a 10. Alguna acotación ahí es, el decreto 1290 habla de esas escalas y habla de esos criterios. Habla de la autonomía de la institución para establecer esas escalas y para mayor facilidad la movilidad de los estudiantes a hacer una traducción a una escala general. Bien, si el mismo decreto 1290, que es el que rige el sistema educativo, habla de esas escalas y me dice que un estudiante está en superior, no sencillamente porque siempre se saca 100, sino porque está en un rango,
eso nos da la posibilidad de admitir al menos un error que no sea tan significativo. Digamos que ya en el caso de pensar en un error que sea supremamente relevante, sí ya tendríamos que entrar a determinar en qué caso el error está truncando el proceso y no logra alcanzar ese nivel. Hicieron ellos fue como tomar una encuesta, y esa encuesta entiendo que es a través de un programa y es en línea. Entonces, ¿qué tiempo se va a trabajar en clase o se va a trabajar por fuera? ¿Los estudiantes tienen algún tiempo establecido para solucionar esa encuesta? ¿El mismo programa les da la tabulación o cómo se haría como el resultado de ella? ¿Y hay en algún momento un diálogo con los estudiantes en relación a esta encuesta? Número 2. Ellos presentan el grafo y hablan de los puntos, de las secuencias más fuertes. Entonces mi pregunta es si ahí ya se pierde la secuencia o porque no se tiene una secuencia ya, sino solamente esos aspectos, o si es que ya no existe. En la diapositiva número 4, en el nivel básico, ellos contemplan el error de que el estudiante puede confundir la variable dependiente con la independiente. No sé si para mí es relevante que el alumno tenga bien claro cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente para poder continuar con el proceso. Entonces no sé si para ellos en ese momento no se requiere. En la diapositiva 6 hablan del trabajo. Bueno, en el trabajo colaborativo, el registro en la planilla del profesor de un 10%. Pues este registro el profesor lo hace pues a nivel global, ¿cierto? A nivel del grupo. Entonces, no sería como justo que tuviera una incidencia en la nota pues de cada uno de los estudiantes. Entonces, podríamos modificar eso o bajarle el porcentaje un poco, porque pues es la percepción general. En la diapositiva 7, tienen un porcentaje del 20% al diario del estudiante. Entonces no sé si el estudiante, cuando ve que me van a calificar un 20% haciendo el registro de los criterios de logro que ha alcanzado, pues obviamente podrían sentirse motivados a colocarse en todo en verde, ¿no? Y los resultados no ser tan confiables. Entonces, y en la diapositiva 15, entonces habla de una sola tarea. No sé si tienen más. El anterior. Bueno, esa. Hablan de que van a hacer esa actividad para los estudiantes que queden en desempeño mínimo. Entonces, si hemos hecho tantas tareas para los estudiantes y no alcanzaron el desempeño mínimo, pues no creo que con una sola tarea lo vayan a alcanzar, o si es que tienen más tareas propuestas. Yo tengo es una inquietud de el diario del profesor. En sí yo escribo el diario del profesor, es para mirar hasta dónde en ese diario yo también me evalúo como docente cómo está surgiendo el aprendizaje en los estudiantes. Cuando yo me evalúo como docente, a mí no me parece pertinente que ese diario del profesor en la rúbrica se le dé una nota, porque es una evaluación que yo estoy haciéndome a mí como docente y por qué se le estoy haciendo al estudiante. Pregunto esto. Seguramente los formadores saben que cómo la forma de listo. Grupo 6. Tú vas relacionada, digamos, con las ayudas finales que hacen, que las plantean para la casa. Si uno, por ejemplo, plantea al estudiante que tiene dificultades y le deja más tareas, estará uno pensando que él está mal por no hacer tareas, que el problema esté en él, o por qué se le deja
esas actividades para que él haga en la casa. ¿Qué tiene de especial la casa que le va a ayudar a alcanzar esa dificultad que él tiene? ¿Sí? Y en la 16, que es esta, pues yo sugiero ahí en el número 2 escribir coevaluación. Y pues es de formar un ejercicio. Bueno. No, algo para reforzar lo que decía Trino es cuáles son los parámetros que van a tener en cuenta en el momento de evaluar esa tarea que dejaron para la casa. Bueno, tiene que ver con, esta actividad tiene que ver con la parte de evaluación. En la diapositiva número 4 hablamos de rúbrica, entiendo yo como un instrumento con el cual el maestro clasifica información que obtiene. A partir de esa rúbrica, para yo diseñarla, establezco algunos criterios de logro. Veo que en la presentación que hace el grupo se tiene en cuenta lo que son las secuencias de capacidades, más que los criterios de logro. Entonces, tener en cuenta para estimar un indicador, una secuencia de logro, me parece muy amplia, porque una de las características de la evaluación me parece que debe ser muy específica, lo más específica y precisa posible. Con una secuencia de capacidades es muy complejo, para mi concepto, verificar, a no ser que la secuencia de capacidades todas se compongan de una sola capacidad, pero eso no se cumple. Entonces esa parte, pues me gustaría que el grupo de pronto nos comentara, nos aclarara. Y en la diapositiva 14, el grupo habla de medidas para el desempeño mínimo. Me gustaría también que el grupo nos aclarara a qué se refieren con un desempeño mínimo, o qué criterios se tienen en cuenta para un desempeño mínimo, porque conozco el desempeño superior, alto, básico y bajo, o si ese mínimo tiene que ver porque un mínimo debe tener un criterio. Mínimo es de cuánto hacia abajo. Sí. O puede ser el mínimo bajo o el mínimo es el básico. O el bajo. Eso. Listo. La diapositiva número 3. Me llama la atención del planteamiento que hacen ustedes de esa tarea, en donde veo que no tienen en cuenta el sistema de representación pictórico, y a raíz de la experiencia pienso que cuando hablamos de funciones, el sistema de representación pictórico ofrece una riqueza impresionante, debido a que es muy sencillo y nos permite pasarnos sin ninguna dificultad a cualquiera de los otros 4. Entonces, pues sí, me gustaría saber por qué de pronto no me en cuenta ahí. En la diapositiva número 6, en cuanto al trabajo colaborativo, digamos que he tenido la oportunidad de reflexionar cuando asignamos los trabajos en grupo, lo complicado que es hacer el seguimiento de quién. Todos pueden plasmar lo mismo, y de hecho lo van a hacer, pero nos va a quedar muy difícil discriminar quién es el que produce más o quién es el que produce menos. Entonces, digamos que plasmar eso en el diario, pensaría yo que resulta un poquito complicado, y más aún porque ustedes contemplaron varias formas de agrupación de acuerdo a lo que en las exposiciones pasadas. Creo que lo tenían individual, luego de a 2, y luego a gran grupo o a 3. Grupo y gran grupo. Entonces pienso que hacerle el seguimiento a ese aspecto va a ser un poquito complicado. Pues habría que ver con qué herramientas se hace y no estaría imposible. Entonces, para aclarar esa partecita. Gracias. Hablan del registro en la planilla, pero no se especifica qué tipo de planilla, y pues del proceso que llevamos conociendo del colegio. Sí me gustaría saber, ya que ellos trabajan todo lo que parte de constructivismo hace tiempo, ¿cierto? La evaluación formativa, todo el proceso. ¿Cómo es ese formato de la planilla? Y si esa planilla puede llevar a enlazar o crear coherencias con respecto a los instrumentos creados por MAT, ¿sí? Esa parte me gustaría
porque no vi, o sea, dice registro de planilla, pero no es claro. Me imagino que es la planilla del docente a la que se están refiriendo, entonces me gustaría saber esa planilla o la planilla de notas, si tiene alguna relación con respecto a eso. Y en la 8, en la diapositiva 8, en la última parte, no, perdón, entonces, no, en la 7. En esta última parte, trabajo colaborativo. No sé si de pronto el matematógrafo sea una herramienta también que se pueda implementar ahí. Me causa esa curiosidad. Entonces, para tratar de abordar todas las preguntas, con respecto a la parte de la evaluación, autoevaluación, la diapositiva 7, que dice que la autoevaluación tiene un porcentaje muy alto, pues realmente eso hace parte del sistema de evaluación institucional. Ese es el porcentaje que, o sea, eso no se puede tocar, eso está así institucionalmente establecido, porque el colegio tiene una cultura y es enseñar a los muchachos a ser responsables con respecto a eso. Siempre se le da esa calificación alta, eso no se puede tocar, pero eso nosotros ajustamos, tratamos de hacer esa correspondencia, fue con el diario del estudiante, que no se puede hacer. Con respecto al trabajo colaborativo, es otra cultura institucional, entonces también tiene ese porcentaje. Y esto se hace el registro en la planilla del profesor, y en este caso, con respecto al desarrollo de la unidad, lo que se tiene planeado es que el profesor está observando todo el tiempo el desarrollo de las actividades, quién se dispone más dentro del grupo a participar, a colaborarle al otro, a solucionar inquietudes y todo eso, y se hace el registro, profe, se hace en la planilla pues, del profesor normal, y también se hace un conteo de puntos. Eso también, digamos, que es una cuestión de la institución, y es que los profesores de matemáticas tienen que motivar, digamos, el trabajo en clase con una asignación de bonificaciones que al final se traducen en una nota, pues va dirigida precisamente al trabajo colaborativo y a la participación esta. Con respecto a la tarea del desempeño mínimo, pues el desempeño mínimo en la institución es una nota que está por debajo de 75, entonces para lo que preguntaba el profe Hassel, a eso se refiere el desempeño mínimo, cuando está por debajo de 75, sí. Bueno, la tarea, sí, es una tarea, en este caso no está toda, es una tarea que tiene unas preguntas que de alguna manera dirigen al estudiante. Tiene razón la profe, pensar en que una tarea vaya a lograrle el desempeño es complicado, pero pues también si no se implementa por lo menos una actividad o algo para hacerlo, pues tampoco se lograría. Piensen ustedes también de pronto en el proceso de recuperación en sus colegios. Cuando un estudiante pierde, ustedes les asignan un trabajo que tienen que entregar y presentar una evaluación, supongo, de recuperación, y no se le puede hacer más, simplemente es su responsabilidad. Tenemos que tratar de alcanzar ese desempeño mínimo, ¿sí? Entonces, por eso esta actividad. Bueno, con respecto a esto, en la presentación no lo pude decir, ya por cuestión de tiempo, pero no va a haber una sesión para socializarla, ni mucho menos, pero y tampoco, digamos, que la nota de este taller, porque va a ser calificado obviamente, digamos que va a inferir dentro de la nota de la unidad didáctica, porque ya es después, pero sí tiene una calificación, y esa calificación va a la nota, a una jornada de nivelación y recuperación del colegio, entonces va cargada ahí, ¿sí? a la jornada de recuperación. Y ya, eso sería como... En relación con la encuesta que proponemos para determinar el impacto, la percepción de los estudiantes sobre el impacto de la unidad didáctica, pues nosotros establecimos 4 elementos importantes. Entonces el primero pues tiene que ver con la importancia que tiene que está relacionada con el contenido de la unidad didáctica, la percepción sobre la metodología, que es el ejemplo que se muestra acá, cuál fue mi desempeño como estudiante frente a los aprendizajes, alcanzar esos aprendizajes, y cuál fue el impacto que tuvo el profesor. Decidimos realizarla en los formularios de Google, justamente porque nos permite tener información casi que inmediata, tener estadísticas, poder hacer comparaciones para poder pronunciarnos frente a este tipo de cuestiones posteriormente. Y pues lo que no sabemos es si después o posteriormente pues, alcanzaremos a hacer una socialización o realimentación de los resultados de la percepción de los estudiantes, pero pues es una gran herramienta que nos puede ayudar con las estadísticas, los datos que arrojan. La profesora Marta nos hacía el comentario de por qué esas secuencias de capacidades en el ejemplo que el profe Rolando. Pues recordemos que la evaluación da
dado que pues, es muy complejo abarcar todo el objetivo, pues uno lo que hace es destacar cuáles son esos criterios de logro que son más relevantes en el objetivo y frente a eso pues plantear lo que nosotros queremos evaluar. Desde ese punto de vista, cuando el profesor Rolando mostraba la diapositiva con el grafo de las secuencias de capacidades, nosotros decíamos, mire, esas son las más importantes, las que queremos evaluar con esa tarea de evaluación y por eso es relevante resaltarlas. Eso más adelante tiene que ver con la correspondencia que nosotros le hacemos para hablar sobre los desempeños. Entonces, por eso también nosotros hablábamos en la rúbrica de esas secuencias de esas secuencias de capacidades, por ejemplo. ¿Listo? Pues porque en últimas, los criterios de logro son una versión adaptada de las secuencias de capacidades. Entonces, eso para responder las dos preguntas. No fue claro, profe Henry, la pregunta en relación a lo pictórico, porque cuando nosotros hicimos el análisis de contenido y empezamos a ver los tipos de representaciones que podemos identificar en el contenido matemático de nuestra unidad didáctica, pues no identificamos las representaciones pictóricas como una representación de nuestro contenido. Entonces, por eso vamos. De pronto usted nos hacía la reflexión en ese entonces sobre la importancia de los agitales. No sé si, porque lo pictórico yo lo entiendo como, no sé, como el esquema de la situación, como el dibujo, lo debería decir, pero la representación pero en agital, algún momento sí lo discutimos acá y creo que concretamos que es pictórico, que dentro de la representación pictórica se podría incluir el diagrama agital. Entonces, Yo respondería esa pregunta porque la variable que usted maneja continua, sí, no es discreta. sí, pero... Histórico en alguna medida. Pero no necesariamente. No, porque de todas formas, por ejemplo, un sistema de representación numérico, por ejemplo, las parejas ordenadas por la tabla, pues está mostrando casos particulares de la función, no está describiendo como lo hace, por ejemplo, la gráfica. ¿Sí? Entonces no está describiendo grandes cosas que podríamos manejar el diagrama sagital, pero fue una determinación del grupo de decir, esto no lo vamos a contemplar, vamos a tener estos como los sistemas de representación más relevantes para nuestra unidad didáctica. ¿Comentarios al grupo 5? Grupo 6, grupo 2. Yo. Grupo 4. 6, 2 y 4. ¿Le doy la palabra? Grupo 6. Listo. Gracias. Tiene que ver con la diapositiva número 8, creo, en donde se dan unos tiempos, la estructura más o menos No, diapositiva. Esta, no, la anterior, la 8, esta. Este más o menos es la propuesta que ellos tienen de cómo van a implementar cada tarea, cada sesión, ¿no? El tiempo que tengan. Entonces, primero que todo, importante aclarar los tiempos que se establecen para cada una de las actividades. No sé si me imagino que sí, han tenido en cuenta que son bastantes actividades, habría que mirar cuánto tiempo le dejan para cada tarea destinado, porque cuando hacemos, por ejemplo, plenaria, ¿sí? Y todas estas actividades, las tareas resultan de una demanda de tiempo bastante grande. Entonces, de pronto si se especificara ahí cuánto tienen destinado o pensado dejarle, sería importante esa parte. En la número 12, bueno, correcto, esto es más de forma, pues si se tiene el examen final, sería valioso, no hay necesidad de pronto de todo el instrumento presentarlo, sino con una parte que sea pues más o menos legible, nos habríamos enterado más de la estructura. No es necesario quizás, pienso yo. Y en la número 14, la que sigue, creo,
bueno, no sé si es la 13 o 14, hay un término que ellos utilizan que tiene que ver con algo así con transmaciones. No sé si es en la 13 o en la 14, en una tabla. Será transformaciones, ¿no? No sé, o si es un error de pronto algún error que se fue ahí. Ah, bueno, de pronto, sí, cuando hablan de traducciones y transformaciones tal vez, pensé que era de pronto algún término nuevo. Gracias, eso. Bueno, la número 3. Esta es la número 3, sí. Bueno. Me parece que cada sesión debe tener el mismo tiempo, ¿cierto? Porque es como un día diferente que sea. Y yo veo, por ejemplo, en la sesión 1 de 70 minutos, que se haría en el otro tiempo, y veo una de 45 minutos, ¿cierto? 55 minutos. Me parece que sería bueno hacerlas como del mismo tiempo o en lo otro que se va a trabajar. Por otra parte, digamos, a veces hay una confusión entre si se trabajan propiedades de los números reales o se trabajan los intervalos, porque se hace como mucha referencia o digamos que un tema está ligado al otro. ¿Sí? Eso pues. Estos 5 puntos que van para el proyecto de síntesis, pues para ver si por favor me regalan una explicación de a qué hace referencia. Y en la diapositiva 23, pues ellos hacen énfasis en la retroalimentación de los resultados del examen final a nivel individual. Entonces no sé si se tomaría demasiado tiempo o qué espacio tienen destinado para esto. La diapositiva 6 y la 13. La 6. Sí, la 13 ya que está ahí. Sí, pues ahí están haciendo la descripción de los puntos para el sistema de evaluación y pues en la 6 se ve más claro. La pregunta es, pues la verdad es que, pues digamos que ha sido muy llamativo la forma en que ustedes como grupo han logrado conectar esa parte motivacional. Y entonces, digamos que con el desarrollo de la unidad puede uno ver claramente que el estudiante está siendo impactado en la parte motivacional, con las actividades que ustedes tenían, ¿no? De que los aeróbicos y todo ese tipo de cosas es muy llamativo. Pero veo ¿no? con claridad, pues como el impacto de la parte motivacional ahí, en mi concepto, dónde está esa valoración de lo motivacional, de lo afectivo, dónde se le pone esa valoración. Gracias. También quiero referirme al ejemplo que ustedes traen en la presentación creo que eso es para el objetivo 1, donde está lo del sistema de calificación. ¿Sí? Entonces, la diapositiva donde aparece lo de la tarea del sistema de calificación. Creo que es la 6, 7. Bueno. No, más... ¿Qué diapositiva era, verdad? No las vi. La tarea que propone en relación con el sistema de calificación. Más adelante. Bueno, ahí. No, la anterior. Ahí. La primera pregunta que le quiero hacer es, y para hacer la pregunta siguiente es, ¿esto está para qué objetivo? Esta tarea. Para el objetivo, listo. Eso es para el objetivo 1. Entonces, pues a mí, desde mi punto de vista, considero que no es un contexto pertinente para que ustedes evalúen lo que pretenden evaluar ahí, dado los criterios de logro, porque por ejemplo, pues ustedes quieren ver las propiedades de los números, que se aplican las propiedades de los números reales en los intervalos, pero por ejemplo, no creo que sea posible que un estudiante al finalizar obtenga una valoración relacionada, por ejemplo, con el número pi. Desde ese punto de vista, pues se perdería la propiedad de los números relacionada con la densidad, entonces se pierde ahí. Asimismo, por ejemplo, si ustedes en la caracterización que hacen destacan el criterio que tiene que ver con la definición de intervalos no acotados,
también no sería una actividad pertinente, un contexto pertinente para evaluar ese tipo de cuestiones, porque pues definitivamente, que es algo que yo les he comentado, en este tipo de tareas no vamos a encontrar intervalos que vayan hacia el infinito o hacia el menos infinito. De pronto la siguiente tarea sí, pero entonces pues sí me gustaría que pues, nos aclararan cómo este tipo de tareas, el contexto en el cual ustedes la desarrollan, pues activan ese tipo de propiedades y activan ese tipo de definiciones que ustedes caracterizan en el objetivo. ¿Otra pregunta? Sí. La diapositiva 2, no es una cuestión de forma. La diapositiva 2. Pues de pronto uno como espectador, cuando está viendo como la síntesis de la presentación, espera una estructura que de pronto le dé más pistas, y tengo entendido que las viñetas representan un mismo nivel de categoría. Entonces yo pues sugeriría más bien de pronto hacerle una jerarquía numérica que oriente un poquito más y que sea un poquito más pragmática. No más. Con el proyecto de síntesis. Sí, bien, a la diapositiva 6. Bueno, entonces... ¿Sí? Ahí tenemos entonces el sistema de evaluación, de ahí tenemos algunas preguntas, uno referente con el proyecto de síntesis. En el colegio se trabaja enseñanza para la comprensión y entonces se plantea por ciclo un proyecto de síntesis. Eso se plantea por el grupo de profesores que hacen parte de ese ciclo. Entonces hay un proyecto que se tiene desde el inicio de periodo y los estudiantes van solucionando algunas tareas relacionadas a ese proyecto y al finalizar el periodo pues tienen que entregar algún producto final, por ejemplo una obra de teatro con relación a lo que hayan visto durante el proyecto de síntesis. Esos 5 puntos digamos que son ya establecidos en el colegio y no pueden ser tocados por la unidad didáctica. Entonces, por eso pusimos esos 5 puntos, hacen parte de la valoración, pero nosotras no tenemos incidencia, o la unidad didáctica no tiene incidencia en esos 25 puntos. Bueno, ahí también pues tenemos otra duda respecto a los 15 puntos, entonces la idea es pues que cada tarea tiene una valoración máxima de 5 puntos. No está escrito ahí, pero creo que lo dije durante la presentación. Que 2 puntos los asignaremos según el trabajo en clase, la interacción que tengan los estudiantes, la participación activa, digamos que es parte de la observación que vamos a tener de los muchachos. Un punto, el cierre de la actividad, que sería como la reflexión que hace cada uno sobre su trabajo, su proceso, también estar pendientes que los estudiantes llenen el diario del estudiante. Nos parece que es una actividad que tiene que tener una valoración, que ellos lo hagan y se lo den a conocer a sus compañeros, que nos puede servir, nos enriquece a todos. Y 2 puntos de eso va para una evidencia física dependiendo de la actividad. Son distinto número de actividades, son 4 actividades para el primer objetivo, 3 para el segundo y 2 para el último. Entonces dimos ahí en promedio según la cantidad de actividades. Pero realmente es la sumatoria de los 3 objetivos, los 15 puntos. ¿Listo? Ahí también se ve la parte motivacional. En esos 15 puntos está bien inmersa la parte motivacional. En la diapositiva 3. Ahí entonces nos decían que por qué tenemos en unas sesiones 70 minutos, en otras 55, en otras 45 y en otras 110. La sesión de clase, el bloque es de 110 minutos, una hora de clase es de 55 minutos y el día que realizamos la tarea diagnóstica había un proceso de elección de representantes y contamos solamente con 70 minutos para hacer esa actividad. Por eso, como esa ya la hicimos, ya pudimos poner el tiempo que gastamos. Los 55 minutos que se corresponden a la reflexión sobre lo aprendido es solamente una hora de clase, vamos a dedicar
a esa sesión, y los 45 minutos del examen final es porque se hace un examen final el mismo día para diferentes áreas. Entonces tenemos aproximadamente 3 horas para que los estudiantes hagan su evaluación final de algunas áreas específicas, y para matemáticas se cuenta con un tiempo de 45 minutos específicamente. Y es aproximado, ¿no? Porque algunos estudiantes toman un poquito más o menos. Todos los tiempos que aparecen son aproximados. Listo. Creo que también está la del tiempo de las tareas, creo que la siguiente, la anterior diapositiva o la siguiente, donde, ay no me acuerdo. Donde dice tareas, sí. Bueno, está bien, yo no expliqué nuevamente, ya lo habíamos hecho en otra presentación, entonces le di prioridad a otras cosas para esta. Digamos que la realimentación de la tarea anterior, pues va a depender, la primera pues no vamos a tener ese tiempo. En algunas tareas pues vamos a tener 5 minutos, 10 minutos, dependiendo de la tarea. La presentación de los objetivos en la primera tiene, digamos, 10 minutos y en la última vamos a tener con los criterios de logro y que, digamos, ya tienen la metodología de cómo está el objetivo, cómo están los criterios, entonces en la última puede ser menos, pueden ser 5 minutos. La plenaria y la formulación de la tarea también depende de la tarea. No puse tiempos en la diapositiva, no pusimos porque es como para dar una idea general de lo que puede pasar en las tareas. Además tenemos 2 tareas por sesión, pero pues digamos que las actividades parece que fueran muchísimas, pero si ya nos aprendemos a hacerlo con los muchachos, en las últimas puede ser más rápido. Sí. Grupo 6, comentarios. ¿Cuál era? La tarea. Sí. Grupo 2 y grupo 4. Bueno, ahí se presenta la situación de la gaseosa, ¿cierto? En la diapositiva 5, el requerimiento de la tarea, que es que por lo menos de 2 maneras de encontrar la marca de la gaseosa más económica. Pero yo miro la rúbrica de evaluación y, por ejemplo, en nivel superior dice que elige y expresa varios procedimientos para encontrar la respuesta. Y en el nivel alto dice que se decide por más de un sistema de representación adecuado para la solución del problema. A mí me parece que si emplea dos sistemas de representación, también pueden ser 2 procedimientos diferentes, porque si lo hace de manera gráfica, entonces va a emplear un procedimiento. Si lo hace de manera tabular, lo hace empleando otro procedimiento. Entonces estarían como en el mismo nivel en la escala valorativa superior y alta. Además que carecen de errores como para clarificar un poco más, y entre el nivel alto y básico igualmente. No tiene nada más grupos. Grupo 4. Entonces quiero profundizar un poco en el comentario que hace la profesora Marta, y es que pues a mí me ponen la tarea que ustedes proponen en relación con lo de las gaseosas, seguramente es por mi poco conocimiento, pues a mí se me ocurriría plantear una razón, ¿sí?, que me permita comparar y decir cuál es la más económica. Entonces, ¿cuáles serían esos otros procedimientos? Porque el objetivo está en términos de plantear varios procedimientos para entablar esa comparación de su cuerpo. Si de pronto me pueden brindar más o un ejemplo de otro tipo de procedimientos aparte de generar esa comparación, o dentro de esa comparación cuáles serían los procedimientos. Si es así, si es en el sentido en que lo estoy diciendo, pues tocaría definir si lo que ustedes pretenden determinar ahí son esos procedimientos en los diferentes sistemas de representación, que era el comentario que hacía la profesora Marta, porque efectivamente si el estudiante lo aborda un procedimiento en un sistema de representación, no sé, gráfico, si se puede hacer, o bueno, tabular, o numérico, pues
digamos como que sería un tipo de procedimiento diferente a que se lo plantean otro tipo de representación, pero estaríamos hablando de procedimientos en términos de los sistemas de representación, no en términos de otras cosas que vayan más allá en términos conceptuales. Entonces sí me gustaría que profundizaran un poco más en relación con ese sentido, con ese aspecto. La diapositiva 7, por favor. Sí. Aquí, en esa diapositiva, pues me surgen muchas preguntas con respecto al sistema de evaluación del institucional, ¿no? El profe Hassel decía que ellos habían asignado el porcentaje de 33% a esto, el otro. Entonces, no sé si la exigencia del sistema institucional de evaluación de ustedes simplemente les pide que den una nota, o si como departamento de matemáticas para este colegio hay unos ítems que tienen que calificar, ustedes escogen los aspectos que van a calificar, los instrumentos, además asignan los porcentajes que ustedes creen convenientes. No veo de alguna manera, digamos, el sistema de evaluación del colegio, sino veo una decisión. Lo único que veo es el crecer, aprender y ser feliz, pero no veo, digamos, dónde están los instrumentos institucionales, dónde están los aspectos que se evalúan y los porcentajes, o si simplemente hay completa libertad para eso. En la diapositiva 7, acá está el diseño de evaluación. Pero entonces en esta no vemos específicamente algo que me parece importante incluir, y es la evaluación final, porque es la que me va a decir, bueno, qué se hizo, qué no se hizo. Ahí nos está dando el 100% y nos está incluyendo. Entonces mira, digamos la diapositiva 8, Andrés Isamar. En la diapositiva 8, veo que ahí ya aparece el examen final con un 20%. Pero no me queda claro ese 20% a qué hace parte o en dónde, cómo encaja dentro de ese, porque igualmente ahí no veo, digamos, no me queda clara esa parte, tendríamos que mirar a ver qué concepción tienen ellos de eso. Bueno, inicio. Vamos con la primera, que tiene que ver con... Esa es la diapositiva. 4-5. Correcto. Allí. Sí, bueno, la siguiente, por favor. Nosotros planteamos un ejemplo en la exposición de una situación con la cual queremos verificar el alcance de un objetivo, que es el objetivo número 3. En la exposición yo aclaré que se tomó una pregunta de la situación 3, que ya se había dicho anteriormente que está compuesta por más de una pregunta. Esta es una como muestra de lo que se va a plantear a los estudiantes. Después de esta diapositiva, por favor, gracias, aparecen algunos criterios de logro planteados. También se dijo en la exposición que no están todos los criterios de logro planteados en la exposición, sino que se iban a tomar algunos. En el sentido de si el estudiante elige varios procedimientos, como la idea del objetivo es que el estudiante utilice razonamientos, independientemente, sí, tiene razón en el sentido de que en una se expresa o se habla de varios sistemas de representación. Tengamos en cuenta que nosotros no miramos específicamente el uso de varios sistemas de representación, sino el uso de varios razonamientos. El estudiante puede no utilizar varios sistemas de representación, puede no utilizarlos. Dentro de un mismo sistema de representación, por ejemplo el numérico, puede utilizar varios razonamientos, el expresar en lo numérico de varias formas que pueda realizar resolver la situación. Entonces, el decir se toma por un lado sistemas de representación, se expresa allí, y en otro varios procedimientos, no es exclusivo, no es uno y otro. En el documento en donde está la rúbrica para esta situación aparece explícito todos los criterios de logro, en donde entonces vuelvo y aclaro. El hablar de varios razonamientos, eso quedó claro en una discusión y una asesoría con el grupo, no implica que el estudiante tenga que utilizar varios sistemas de representación. Puede hacerlo o no. Por eso se especifica
nosotros estamos viendo son los razonamientos, nada más. Cabe anotar, ¿no?, que sí estamos viendo que el chico puede utilizar diferentes sistemas de representación. Obviamente que nosotros en este momento, en este objetivo, nos estamos enfocando en el procedimiento que el estudiante pueda realizar para resolver el ejercicio. No exclusivamente en el sistema de representación, porque también podemos trabajar con el sistema de ecuación, que es un sistema que en el objetivo 1 y en el objetivo 2 no hemos visto. Se está desarrollando apenas en el objetivo 3. Listo. Sí, digamos que el objetivo tiene 3 tareas y cada una puede enfocarse en un procedimiento diferente. No necesariamente una tarea va a desarrollar todos, sino con cada tarea se busca de que sean diferentes la forma que él tenga de razonar. La número 7, que hablamos del sistema de evaluación, pues se evalúan 2 partes, ¿cierto? Cognitiva, afectiva. La cognitiva trabaja, digamos, la parte de crecer, que tiene que ver con el trabajo en grupo, y la parte de aprender, que tiene que ver con actividades individuales, y lo otro con la parte de afectivo, de comportamiento y el manual de convivencia. Siguiente, por favor. Acá está un poquito ya más desglosado cómo se está haciendo, digamos, los instrumentos que nosotros vamos a trabajar. Y en el siguiente todavía está aprender, están discriminadas las tareas que se tienen en cuenta para sacar ese 33%. En el crecer, sí, ahí también están discriminadas esas tareas, y en una de esas está el examen final, de que vale el 20%. Las otras actividades que son individuales pues valen lo que hace falta. Y en ser feliz, pues la parte afectiva. Sí. Es importante aclarar que en la diapositiva, en la primera, donde se diferencia lo cognitivo de lo afectivo, correcto, aparece claramente en el aprender algunos trabajos individuales. Parte de esos trabajos individuales están específicos en la siguiente diapositiva, porque pues había una observación que se decía, bueno, no se sabe cuáles son los, en la siguiente diapositiva están. Ahí aparece, por ejemplo, desarrollo de alguna, la prueba, el examen final. El examen final es un trabajo individual y aparece aquí en el aprender. O sea, esta parte, entonces, pues, pensamos el examen final. Y está el porcentaje. Cabe resaltar que ese porcentaje tan grande que tiene la parte de ser feliz es porque el colegio está enfocado en que esa parte el estudiante pueda sea feliz. Pero entonces tenga más amplio para el desarrollo, tanto de la personalidad de él como las relaciones. Por eso está la coevaluación incluida ahí, con ese porcentaje tan alto, y lo mismo del diario del estudiante y la autoevaluación. ¿Listo? Bueno, entonces tienen la palabra los formadores. Hola, ¿te escucha bien? Bueno, primero que nada, pues, como este es el último encuentro que tenemos de este módulo, mis agradecimientos a ustedes por el esfuerzo que han hecho. La verdad es que hemos interactuado y hemos aprendido todos. Lo más grande que tiene más es precisamente que todos estos encuentros son de aprendizaje. Hablamos con Pedro precisamente el crecimiento que han tenido ustedes, y si ustedes lo pueden ver, los primeros debates, yo creo que uno tiende como a agarrarse el uno con el otro de hacer, o que cuando uno le hacen una crítica uno la toma como mal, pero ya en el quinto módulo ya uno aprende como a hacer las cosas, tratar de verificar con el compañero lo que le está diciendo, qué tanto le sirve a uno para ir mejorando, y cada vez los comentarios que se hacen son más pertinentes y de más profundidad. Eso lo vimos también en los comentarios individuales. La mayoría han crecido mucho con respecto a eso. Algunas precisiones ya para ir finalizando lo del módulo. Ustedes ya, la mayoría, tienen muy bien organizado lo que va a ser la estructura de la unidad didáctica. De pronto algunos, al menos en la presentación, se ve muy globalizado.
yo espero que en el trabajo final ya esté muy puntualizado. Cada una de las sesiones distribuidas con sus momentos y con sus respectivos tiempos, porque eso es lo que se busca, hacer una planeación de vida que cuando usted llegue ya a la implementación de la unidad didáctica, pues sencillamente entra a ejecutar lo que ha planeado. Veo que el examen final, un gran esfuerzo por ustedes presentar situaciones, problemas, que es lo que se busca, donde ustedes puedan identificar cada uno de los objetivos, el alcance de cada uno de los objetivos. Es importante que lo analicen muy bien, o si ya lo analizaron, tratar de comprobar que esos tiempos sean muy apropiados para el estudiante. Sería muy de gran relevancia que el muchacho no alcanzara a resolver el examen, algunas partes, y que uno no pudiera percibir en ese examen si alcanzó o no el objetivo, aunque no es el único indicador, porque las tareas y las observaciones ustedes pues también van a tener un peso, pero eso, la determinación de tiempo es muy clave, para que ustedes, si de pronto ven en el análisis, hagan nuevamente la revisión, y de pronto si les toca hacer ajustes, háganlo y lo justificarán después. Casi todos los grupos han hecho diferentes rúbricas, una por cada objetivo, que va a permitir el análisis posterior en el módulo 6, pero no vi en alguno que permitiera deducir, al menos en esta exposición, cómo van a integrar los objetivos para la valoración final del examen. Puedo yo deducir, por ejemplo, que cuando tuvieron 10 preguntas, por decir algo, las primeras pertenecen a un objetivo, el segundo, y que todas tienen, por ejemplo, en ese caso de 10, una evaluación cuantitativa de 1. No sé si todos los tendrán así, y si es el momento para que lo analicen, porque cuando ustedes van a hacer la socialización del examen final con los estudiantes, van a tener ya decirles, bueno, ustedes les fue esto y se ubicaron en este nivel de desempeño, pero la valoración que les pide la institución es tanta. Ese tanto, como lo han planeado, aquí no lo dijeron, pero espero que en el trabajo final está, y sino que ustedes como que lo planteen bien. De pronto, en la sesión final, cuando van a hacer la socialización de los resultados y hacer la evaluación por parte de los estudiantes de toda la unidad didáctica, hay varias cosas que es bueno que como que la replanteen. Una, a pesar que es muy bien elaborado y de pronto con una muy buena intención, la encuesta a través de la plataforma, sí, cada vez que hacemos de ese tipo, nos quedan muchas cosas por fuera de lo que los estudiantes nos pueden aportar. Cuando uno hace una pregunta abierta, descubre una cantidad de cosas que ni siquiera uno las había pensado. Cuando hacemos una pregunta cerrada esa, como la valoración a través de 5 momentos, pueden suceder que muchas cosas se nos queden por fuera. Es como replantearlo, o si lo van a hacer, dejar un espacio adicional para que los estudiantes libremente opinen o hagan un debate de por qué tal cosa, que ustedes puedan evidenciar y sacar elementos que le aporten para poder hacer inferencias en el siguiente módulo. Porque pues Pedro, muy juicioso, ya nos ha mostrado que tiene todo planeado a través de Excel. Entonces, cuando van eso, ya esos resultados van a quedar por fuera. Entonces, es bueno como que piensen en un complemento, si esa va a ser su decisión de sostenerla. De igual manera, algunos lo tienen ubicado y dentro del diálogo que acaban de hacer ustedes explicaron, pero también hay que plantearlo para que cuando ustedes lleguen a tengan también reglas claras. Es si los diversos criterios de logro que tienen para los diversos niveles de desempeño implica que todos se cumplan, o se cumplan 1, o se cumplan 2, o se cumplan... Algunos dicen, por ejemplo, que todos los criterios de logro planteados para el objetivo. Otros dicen que los más relevantes. La actividad de pronto preveía era plantear los más relevantes.
pero si ustedes en determinado momento lo dijeron todo, pues eso tiene que ser un criterio que ustedes lo determinen, que lo tengan muy claro. El mismo análisis vale con los errores. De pronto en lo uno que se aclaró fue con un solo grupo que decía que la mayoría o que dos, pero ustedes también tienen que tenerlo, todos los grupos, muy claro, porque hay unos que listaron hartos errores. ¿Eso qué implica? Que si incurren en uno, o en dos, o en tres, o tienen que incurrir en todos para ubicarlos en ese nivel de desempeño, es algo que ustedes tienen que tener claro, porque cuando vayan a evaluar ese examen final, pues los primeros que tienen que tener reglas claras son ustedes, para poder evaluarlo de manera apropiada. Y con respecto al diario del profesor, recordemos que el diario del profesor no solo se consignan esas observaciones que hacemos de la activación de los errores y de los alcances de los criterios de logro, sino también toda esa cantidad de aspectos que me permiten ir a mí como determinando cómo fue la interacción de los grupos, cada uno de los estudiantes, qué tanto pudo haber aprendido, cuáles fueron sus dificultades. Esos, como la mayoría tienen un peso del diario, de los apuntes del diario del profesor para la valoración de la unidad didáctica, esos serán los aspectos que ustedes pueden sopesar para el alcance de esa valoración cuantitativa o porcentual. Y yo, como para finalizar aquí en los detalles que puede haber, me gustaría solo para mi información que cada uno de los grupos de manera muy sencilla, muy concreta, me dijeran cómo han planeado la coevaluación, los que dicen, por ejemplo, este grupo dice coevaluación 15%, ¿qué tienen en mente con la coevaluación? Quisiera nomás como para mis apuntes, para mi experiencia, mirar cómo ustedes han planeado la coevaluación, qué es lo que tienen en mente. Bien, puede, Álvaro. Aquí. Es concreto. Bien, profe, concretamente, el colegio en el CIE contempla un formato específico para la autoevaluación. Es aplicar ese formato de aspectos afectivos y cognitivos desde lo que nosotros vemos a lo que tiene el colegio, o es solamente afectivo. Cognitivos y afectivos. Ambos combinados. El sistema de evaluación de la institución cuenta con unos parámetros no muy claros, pero sí cuenta con unos parámetros en la parte social, de la evaluación social del estudiante, desde la perspectiva del docente, del estudiante y de los compañeros. El colegio, digamos, tiene establecidos 5 principios de puntualidad, asistencia, comportamiento, participación. Los estudiantes parten con una nota de 5, un llamado de atención les baja, se deja una cierre para horas, si él no cumple, entonces se sigue bajando y esa nota va quedando ahí. Sí. La coevaluación del Colegio San Pietro es concebida como esa oportunidad que tienen los estudiantes de opinar y de dar realimentación a los demás compañeros sobre el proceso de aprendizaje que tuvieron, cómo fue ese proceso desde la perspectiva de ellos mismos y el alcance de los objetivos. Y también está contemplada en los porcentajes en el área de matemáticas. Ahí sí no tiene un parámetro definido, sino que es amplio de acuerdo al diálogo. Sí, de acuerdo a la parte cognitiva y afectiva, digamos que en este caso hablando de... Listo, entonces creo que esta va a ser la vez que me voy a demorar menos haciendo comentarios.
o por lo menos es la primera vez que digo eso. Lo primero, pues agradecerle a Federman. Yo supongo, creo, estoy seguro que ustedes se han dado cuenta de la pasión que Federman tiene por la enseñanza del aprendizaje de las matemáticas, por MAD y particularmente por la evaluación y la dedicación y el interés y el esfuerzo que le ha puesto a este módulo. No sé si ustedes saben que él viene en avión todos los sábados aquí a estas presentaciones y pues quiero agradecerle porque creo que esto ha salido muy bien y eso es buena parte obra de él. Segundo punto, sobre el examen final, algunas inquietudes o algunas sugerencias, dado que es algo que todavía creo que ningún grupo ha hecho. Yo creo que en los apuntes y las indicaciones debe estar dicho, perdón que yo no revise todo cuando voy a hacer las afirmaciones, que se busca que el examen final logre distinguir aquello que está enfocado a cada uno de los objetivos independientemente. Eso es importante porque en el próximo módulo la información que surge de esa parte del objetivo 2 se va a recoger específicamente y se va a registrar para poder comparar lo que dice el examen final sobre el logro del objetivo 2 con lo que dice todo este sistema con base en las tareas de aprendizaje de cómo se logró el objetivo 2 con las tareas de aprendizaje. Entonces es importante que esté así. El sistema está previsto de que el examen final para cada una de estas partes, para cada objetivo, ustedes a cada estudiante le pongan, entre comillas, una nota entre 0 y 4. No quiere decir que lo que ustedes corrijan y lo que ustedes les entreguen a los estudiantes tenga que estar en esa escala. Pero cuando se va a introducir en el sistema va a tocar transformarla a esa escala. Eso es lo de menos. Es una formulita de Excel y ya está. ¿Vale? Y también entonces me pregunto, seguramente es así, pero me pregunté porque no lo alcancé a ver con claridad en todos los casos, si ustedes tienen una rúbrica para cada trozo del examen que se refiere a cada objetivo, porque esa es la idea, dado que lo que se va a mirar es el examen objetivo por objetivo. En algún grupo vi algo que decía preparación para el examen final, que también me generó un poquito de inquietud, en el siguiente sentido. Es muy posible que sea sencillamente mi interpretación como de un pre-ICFES, ¿no? Como de un pre-examen final. Yo sugeriría, si es eso, que se entiende, sugeriría que no lo hicieran. ¿Por qué? Porque el examen final, desde el punto de vista del trabajo de ustedes, va a dar una indicación muy importante, es realmente qué se les quedó a los niños después de la experiencia de hacer las tareas de aprendizaje. Y los resultados van a mostrar que el examen final siempre va a tener unos resultados inferiores a los resultados que se miran con las tareas de aprendizaje, por el tiempo, porque el examen final es después, porque las tareas de aprendizaje trabajaron en grupo, porque en las tareas de aprendizaje el profesor estuvo ahí ayudándoles, porque tuvieron GeoGebra, pues todas esas cosas, y en el examen final usualmente está más preocupado los chicos por las notas, están trabajando individualmente, etcétera, y entonces se va a ver esa diferencia, y es bueno constatar esa diferencia, en cambio de prepararlos, entre comillas, para eso, si fuera el caso. Yo no estoy diciendo que haya sido el caso. Federman ya hizo unos comentarios sobre la idea de las encuestas y yo quiero complementarlos. Y complementarlos primero con una idea gruesa. Es muy bueno tratar de preguntarle a los niños cómo les pareció este experimento que se hizo, sobre todo porque uno está esperando que los niños le digan a uno que fue maravilloso, ¿vale? Entonces la primera cuestión es, cualquier esquema que utilicemos para tratar de saber por parte de los niños cómo fue el experimento, no lo diseñemos y no esperemos que nos respondan que fue maravilloso, sino, como dice alguien, exactamente lo contrario. Lo que estamos buscando
como información clave es qué fue lo que a los niños no les pareció maravilloso. Esa es la información más importante y más valiosa. ¿Por qué? Porque esta información o esto que ustedes están haciendo no tiene de ninguna manera el propósito de alimentarles el ego. Hago una pausa ahí para que dijeran esa frase. Tiene esencial o debería tener esencialmente como propósito tener información para poder mejorar el diseño que ustedes implementaron. ¿Está clara la diferencia? Bueno, y en ese sentido, entonces, hay dos tipos de información que nos puede interesar recoger. Una información que tiene que ver con niño, Pablito, ¿cómo te pareció la metodología de las últimas 3 semanas? Estoy haciendo una exageración, pero es eso. Es decir, preguntas en donde ellos van a responder, preguntas en las que el objeto acerca del cual se pregunta es todo el paquete completo. ¿Me explico? Bueno, y entonces pues los niños tendrán que hacer todo un proceso de generalización, de pensar todo lo que pasó, de recoger todo eso y decir, me pareció tal cosa. No está mal, pero ese es solamente un aspecto de la unidad didáctica, es decir, es el aspecto de la estructura general que es común a todo lo que se hizo a lo largo de todas las sesiones. ¿Me expliqué? Entonces, creo que también es importante, y ahí viene también comentarios de Federman, tratar de hacer preguntas que generen respuestas concretas, como del estilo, es que yo no entendí qué era lo que me preguntaban en la tarea del préstamo. O es que usar las tabletas para la tarea del cartero, a mí no me pareció que tuviera sentido. Eso no quiere decir que haya que hacer 45 preguntas para ir pasando por cada dimensión del currículo y pasando por cada sesión o cada tarea para poder responder, sino darles la oportunidad de que digan, de que den respuesta. Bueno, cuéntanos cuáles fueron los momentos o las cuestiones o las tareas o las sesiones en que tú sentiste, estoy dando un ejemplo, pero pensándolo sobre la marcha, en que sentiste que entendiste menos o aprendiste menos, por ejemplo. Y des en cuenta que acá, sin darme cuenta, hice la pregunta en la forma negativa porque es lo que me interesa. Porque lo que me interesa es saber cuál es la tarea que menos funcionó a ojos de ellos. Menos funcionó, porque hablé de aprendizaje, no de aprender que si te gustó o no te gustó. ¿Me entiendes? Es que yo pienso que tenemos dos instrumentos que son el diario del profesor y el diario del estudiante, que nos va a dar mucha información. Si vamos a hacer encuestas no vamos a pedir la misma información que ya tenemos, porque nos vamos es como a meter en otros procesos. Ellos ya han estado desde una parte cognitiva, lo que han entendido, y desde una parte afectiva. Entonces, si vamos a hacer más, que nos... No es de acuerdo, estoy de acuerdo, pero una cosa es hacerle una pregunta al chico tan pronto terminó la tarea del cartero, y otra cosa es preguntarle al chico, de las 8 tareas, ¿cuál fue en la que menos aprendiste? ¿Sí me explico? Son dos cosas diferentes. Porque lo que se está aprovechando en este momento es que el chico ya vivió toda la experiencia y nos puede dar una visión comparativa. Pero eso piensen ustedes. Yo, el punto clave que les estoy tratando de dar es, primero, miren eso desde el punto de vista de la información que les puede proporcionar acerca de lo que hay que mejorar, en cambio de mirar eso desde el punto de vista de venga, alimento mi ego. ¿Ok? Primera parte. Y segunda parte, miren eso tanto desde el punto de vista de las estructuras generales de todo el paquete,
como lo que los chicos pueden proporcionarnos una vez que han vivido toda la experiencia acerca de cuestiones puntuales de lo que sea. ¿Vale? ¿Por qué les digo esto? Porque esta información, aunque no se va a usar en el módulo 6, va a ser trascendental en el módulo 7, en la que ustedes se van a preguntar, bueno, ¿cómo mejoramos todo esto que llevamos año y medio haciendo? Y entonces esa información puede ser importante. Ellos tienen acceso a Madua 3, ¿no es cierto? Sí. Bueno, no tienen tiempo ustedes, nadie tiene tiempo, pero el que quiera echarle una miradita por encima a de qué se trata el módulo 7, puede servirles de referencia para saber qué preguntamos aquí en este momento. ¿No? Estemos mal, ¿no? Nosotros en el aspecto que nos comentaba, colocamos coloqué 3 aspectos positivos, 3 aspectos negativos, puntualmente 3, y qué propuestas de mejoramiento, ¿sí? Entonces... Perfecto, Alvarito, pero mira, acabo de dar los criterios. Y solamente doy los criterios, porque si no me toca hacer una ronda para que cada uno me diga qué es lo que hicieron y si me parece bien o mal. Entonces tú interpretas los criterios y tú mismo aplicamos. ¿Vale? Bueno. También tuve una inquietud, no sé si fue un grupo, en que no me quedó claro si ustedes si estaban compartiendo los grafos de criterios de logro de objetivo por objetivo, porque me dio la sensación, no sé si fue un grupo, en que el plan de toda la unidad didáctica comenzaba por compartir grafos de criterios de logro y me dio la sensación que era como de todos, sencillamente era la inquietud, ¿ok? No me quedó claro, porque obviamente lo que creo que se dice o se sugiere es: trabajamos un objetivo, comenzamos diciéndole a los chicos de qué se trata este objetivo a través de los grafos de criterios de logro, terminamos este objetivo, comenzamos otro y comenzamos eso a través de eso. ¿Vale? Cuando bajamos a comprar café con Federman hablamos de la coevaluación. Lo que voy a decir ya es tardío, pero en todo caso lo voy a decir. Cuando ustedes aquí, a la pregunta de Federman sobre la coevaluación, la respuesta fue 100% sumativa. La respuesta fue: ¿cómo medimos la coevaluación? ¿Vale? Pero es que Federman es defensor, es de lo formativo. Y yo aún más, me tienen sin cuidado las notas. Sino, ¿cuál es el papel de la evaluación para que estos chicos puedan progresar? ¿Vale? Tenemos evidencia de lo siguiente en MAT 3, tenemos evidencia de que esto sucede, no de que siempre sucede. En algunos casos, cuando se termina de llenar, cuando cada estudiante termina de colorear su semáforo, algunos profesores les dieron el espacio para que pues yo me pusiera a mirar el tuyo y te preguntara: ¿y esto por qué fue así? Porque a mí, aquí tú tienes aquí amarillo, pero a mí yo tengo verde, y ¿qué fue lo que tú hiciste aquí? Porque yo lo que hice aquí fue verde. ¿Me explico? Los semáforos generan, no sé si ya lo han vivido ustedes, ese deseo de que cada quien ver qué hizo el otro, y no solamente verlo, hablar acerca de eso, no solamente hablar acerca de eso, discutir, estar en desacuerdo, cambiar el mío, etcétera. ¿Qué es eso? Es la verdadera coevaluación. ¿Vale? Entonces, pues, en la medida que puedan, es eso. Listo. Los dejo con Andrés y con la evaluación del módulo. Tengo un compromiso social allí, pero ya regreso. Tres comentarios, continuando con lo que decía Pedro, y fue la discusión ahorita con el grupo 3, de darse cuenta que evaluar el trabajo en grupo no es tan sencillo. O sea, ya se han dado cuenta cuando exponían aquí la rúbrica y les decía casi en chiste, pero
más que un chiste, es una experiencia en la que hemos vivido nosotros aquí en MAT. Y evaluar el aporte de cada uno no es tan sencillo. Y ustedes lo están viviendo con sus estudiantes. La gran mayoría de actividades son en grupo y cuando van a sacar notas individuales se dan cuenta de aquí hubo la discusión. ¿Por qué le dan tanto porcentaje de autoevaluación? ¿Por qué le dan tanto porcentaje de autoevaluación? Evaluar de manera individual cuando están trabajando en grupo no es sencillo. Y eso lo vimos también aquí en MAT. Y relacionado con eso, hay otro punto que vi en algunos grupos y me genera también una inquietud, y es valorar la participación. No recuerdo qué grupo hablaba de que participa en clase, por ejemplo, 10%. Les voy a contar la experiencia que tenemos aquí en MAT, para que la consideren. No siempre, y más cuando son grupos grandes, todos pueden participar en las discusiones finales. Des en cuenta, este es un claro ejemplo. Hay gente que participan más que otros, hay otros, y no por eso los que no participan van a tener mala nota. Nosotros hemos considerado que la participación en discusiones debe ser puntos extras, no parte de la nota. No sé si me hago entender. Entonces, se lo dejo a consideración de ustedes, porque si en un grupo de 22 no todos pueden participar, ustedes creo que la mayoría tiene grupos de 30 a 40 más o menos. Yo manejo 45. O 45 incluso. Que todos participen en las discusiones o en las plenarias es muy difícil. Entonces, nosotros en MAT lo hemos vivido eso. Bueno, las participaciones son puntos extras o hacen parte de la nota. Lo dejo a consideración de cada grupo. Piénselo que no necesariamente el que no participa o el que no pregunta no es porque no sepa o porque no haya aprendido, sino que hay espacios más flexibles para eso. Hay otros que son más o contribuyen más de forma escrita, o otros contribuyen más haciendo cosas manualmente. Eso es facilitar la palabra. Entonces, lo dejo como una reflexión para que también incluyan dentro de su ponderación en las evaluaciones. ¿Y eso para decir algo, Sonia? Para agregarle algo, pues tienen que saberse organizar. Por eso se ha hablado mucho del colaborativo, del cooperativo, donde los estudiantes asignan roles. ¿Cuál es el objetivo de estos roles? Que ellos mismos puedan ver qué tan participativos son ellos en la clase. O sea, no solamente venga, cumpla con su rol de que usted va a ser relojero, por ejemplo, y cumpla solo con eso. No, cada uno tiene que cumplir por su trabajo a nivel individual y por su aporte a nivel grupal. Y que el docente en ese momento tiene que ser un especialista en revolar como una abejita sobre todo el salón, cuando se está trabajando en grupo, para verificar que realmente todos estén aportando y trabajando. Y eso es lo más difícil para nosotros como docentes, hacer ese tipo de observaciones, pero que sí se puede hacer la evaluación de tipo de trabajo colaborativo o cooperativo, sí se puede hacer, solamente que depende de nuestra disposición. Y mi último comentario está relacionado con las pruebas de selección múltiple, que casualmente fue una discusión con mi grupo. Y también está relacionado un poco con las encuestas. Ojo con el tipo de preguntas, qué tan globales o qué tan puntuales son. Y cuando den preguntas de tipo de selección múltiple, ojo con las opciones. Con mi grupo les decía que no simplemente colocar una buena y 3 malas porque sí, sino que cada respuesta mala tiene que haber razón de algo. Entonces yo les decía, de algo que no sabe o que, exacto. O que no se desempeña. Entonces les decía, piensen en qué error o en qué tipo de dificultad información le dan. Entonces si la correcta es la A, pues me da una información de que, bueno, maneja algún procedimiento. Pero si el chico opta por la B, ¿qué me está diciendo? Si opta por la C, ¿qué otro? ¿Y eso tiene algo al respecto? Sí, la experiencia de nosotros en cuanto hagamos el diagnóstico, que nos sentamos cuidadosamente a pensar cuáles eran las operaciones básicas o los errores básicos que ellos cometían. Y en algún momento yo hablaba con algún estudiante o hablábamos con algún estudiante y él decía, oiga, profe, esas respuestas por todo lado le daban a uno. Entonces uno decía, venga, que cada respuesta va a categorizar un tipo de error diferente que debe ser de los más significativos. Y también discutíamos en el consejo académico justamente del área de matemáticas la importancia de cómo las preguntas abiertas no predisponen hacia una respuesta y no hacen que de pronto el pensar o el sentir se encasille hacia determinadas fijaciones, sino que al dejarla abierta, digamos que va a haber un universo donde recoger la información. Creo que es, aun cuando pareciera que se van a abrir miles de caminos, va a ser mucho más sencillo porque determinarlo es... Cada una tiene sus bondades y sus dificultades. Listo. Esa es la comunidad general para que tengan en cuenta. Profes, como siempre lo hacemos en la última sesión, aparte de las 11, es dedicarle 5 minutos a que ustedes nos critiquen el módulo 5. Entonces,
Creo que ya Ya tenemos. lo hemos comentado y ya de pronto pues vas a ir a reducir varias cositas. Entonces, por favor, en 5 minuticos como grupo, piensen en términos de apuntes, términos de actividades, criterios de evaluación, asesoría con el formador, asesoría con el coordinador, qué se puede mejorar del módulo 5. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo piensen y nos comenten, un representante de cada grupo nos dirá qué han reflexionado del módulo 5. ¿Qué cree que se puede mejorar del módulo 5? ¿Listo? Faltan ejemplos, falta aclarar más cosas, o está muy recargada una actividad, pero no, estas 5.4 estaban muy pesadas, el examen es muy pesado con esa actividad, faltan 2, bueno, todas esas cosas por favor, es importante para que se pueda mejorar el módulo. Y pues de pronto hay cosas que se puedan aplicar, no solo en el módulo, sino como hemos hecho en el módulo siguiente. ¿Listo? Entonces, por favor, discutan como grupo esos 5 minuticos y ya en un minuto de son las 11:20, las 11:25, cada representante del grupo hace una evaluación del módulo. ¿Listo? Sí, exacto. Y ya podemos subir entre los vínculos a... La organización del examen de la...